Los reactores nucleares modulares serán nuestro futuro. Eso es algo que te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a ver qué son los reactores modulares pequeños, los reactores nucleares modulares. En otro video ya habíamos hablado de eso y ahora te voy a explicar en sí qué son los mini reactores nucleares, que los estaremos viendo y estaremos escuchando de ellos mucho en el futuro. Bueno, pues los reactores modulares pequeños, por sus siglas en inglés SMR, Small Modular Reactors, son reactores nucleares muy avanzados con una capacidad de potencia de hasta 300 megawatts por unidad. Imagínense lo que es eso, lo que representa cerca de un tercio de la capacidad de la generación de los reactores nucleares de potencia tradicionales. Películas, no sé, o en Los Simpson, donde trabaja Homero Simpson, que es una planta nuclear, tenemos esa idea de planta nuclear eh, tal y como nos muestran en las películas o en los dibujos animados. Entonces, estas son unas plantas nucleares tradicionales, pero hoy en día hemos avanzado tanto que los reactores nucleares ya no necesariamente se construyen tal y como los vemos en las películas, sino que ahora se hacen modelos pequeños y que sean incluso fáciles de manejar e incluso se puedan transportar de un lugar a otro. Entonces, esos son los reactores modulares pequeños nucleares. Estos, como les digo, tienen una potencia, una capacidad de hasta 300 megawatts, dependiendo de su modelo, porque hay diferentes modelos y ya no tienen nada que ver con lo tradicional. Tienen mucha más potencia. Estos reactores nucleares pueden producir grandes cantidades de electricidad con bajas emisiones de carbono. No sé en tu país, por ejemplo, cómo esté la situación, pero más adelante vamos a tener a un nivel global una escasez energética, una crisis energética, mejor dicho, ¿por qué? Pues porque sabemos que estamos en este proceso de descarbonización donde ya no vamos a depender, no porque queramos, sino porque eh, el poco abastecimiento que va a haber en el futuro bueno, pues de fuentes del petróleo que es de donde nosotros sacamos los combustibles tradicionales, pues ya no van a existir. Entonces, hoy en día ¿qué hacemos? Lo que hacemos es tomar mm, como fuentes de energía a las fuentes renovables, que son por ejemplo, la eólica, em, otra también puede ser la hidroeléctrica, pero hay sequías a lo largo de todo el planeta o también hay inundaciones. Entonces, en los dos casos, la energía hidroeléctrica ya no va a ser tan segura. Y bueno, la solar, ¿qué pasa con los paneles solares? Son súper buenos, son súper amigables con el medio ambiente, pero no siempre tenemos mucha incidencia, mucha radiación solar. ¿Por qué? Porque también existen los días nublados. Y en el norte del planeta, por ejemplo, no siempre se tiene, en el invierno obviamente, no siempre hay mucha radiación solar. Bueno, no todos los días vamos a tener días muy soleados, así que por eso les digo que estas fuentes de energía son intermitentes. ¿Qué pasa con la eólica? No todos los días tenemos vientos muy fuertes. Entonces, todo esto nos va a empujar a irnos a tomar como la opción más factible a los mini reactores nucleares, no necesariamente los mini reactores nucleares en sí, a la energía nuclear. Bueno, entonces, como les comentaba, pueden producir grandes cantidades de electricidad. Cuéntame en tu país cómo están, pero en varios países de Latinoamérica se tiene una crisis energética por las inundaciones que hay. Bueno, ¿y qué pasa con estos mini reactores nucleares? ¿Cuáles son sus beneficios? En primer lugar, son pequeños. ¿Qué quiere decir que sean pequeños? Pues que son físicamente una fracción del tamaño de un reactor nuclear de potencia convencional. Ya no debemos sacarnos de la mente esa idea de los reactores nucleares, las plantas nucleares que son peligrosas. No, ya estamos en otra era y hoy en día ya existen diferentes tipos de reactores nucleares, como les digo, pequeños. Ya incluso va a ser posible, revisen el podcast sobre Google, que fue el que, bueno, pues ya está en proceso de adquisición de mini reactores nucleares, porque sí, así como lo escuchan en las instalaciones de Google, ellos tienen planeado para el 2030 ya tener unos mini reactores nucleares bueno, pues en sus instalaciones, que va a ser algo totalmente seguro y totalmente factible.
modulares, lo que permite que los sistemas y componentes se ensamblen en fábricas y se transporten como una sola unidad a un lugar para su instalación. Por eso se llaman mini reactores nucleares modulares, porque permiten los sistemas y componentes se ensamblan y se transportan en una sola unidad, imagínense. Se pueden instalar, se pueden movilizar con mucha facilidad, ya no, pues ya no se va a necesitar un súper experto graduado en energía nuclear. Claro que sí se necesitarán profesionales, pero también se va a poder capacitar a gente para que lo arme de una forma pues muy segura. Reactores. Los reactores eh, los reactores, bueno, todo esto de la energía, ¿cómo se produce la energía dentro de estos reactores nucleares? Pues existe algo llamado fisión nuclear. Entonces, donde los electrones, bueno, pues las partículas viajan a velocidades extremadamente rápidas, entonces se produce una fisión. Entonces, estos reactores aprovechan la fisión nuclear para generar calor y de este calor se produce la energía, porque nosotros sabemos que el calor es energía. Lo mismo pasa, por ejemplo, con cuando utilizamos todos estos combustibles derivados del petróleo. Lo mismo pasa también, se produce una reacción de calor, se genera calor y este calor pues produce energía. Entonces los reactores hacen prácticamente lo mismo, pero sin utilizar una fuente de carbono contaminante. Muy bien. Entonces, otra de las ventajas de estos mini reactores nucleares es que están intrínsecamente vinculadas a la naturaleza de su diseño. ¿Esto qué quiere decir? Que son pequeños y modulares, o sea, que se pueden transportar, que se pueden armar, que se pueden desarmar con toda tranquilidad. Dado que ocupan un menor espacio, de lo que obviamente ocuparía una planta nuclear. Estos mini reactores nucleares también pueden colocarse en lugares donde no podrían ubicarse centrales nucleares más grandes. No sé si saben, pero les comento que las centrales nucleares deben ser construidas, perdón, en lugares un poco alejados de las ciudades, porque, bueno, pues puede pasar, así como cualquier central eléctrica, puede ocurrir cualquier inconveniente y tienen que estar a cierta distancia de la población. Entonces, pero con los mini reactores nucleares no sucede eso. Esa es una de las ventajas. Las unidades prefabricadas de los mini reactores nucleares también pueden fabricarse y luego enviarse a ser instaladas. O sea, no necesito ser un físico PhD nuclear y voy a ir yo personalmente pues a armar este mini reactor nuclear. No, sino que simplemente va a ser como varias de las cosas que nosotros tenemos en casa, ¿no es cierto? Nosotros simplemente compramos el objeto y lo que hacemos pues es seguir el manual porque viene con todas las explicaciones de cómo o viene un técnico capacitado pues a instalarnos lo que sea que tengamos que instalar. Va a ser exactamente lo mismo. Bueno, pues gracias a ello su construcción es más asequible que la de los grandes reactores de potencia. Hay muchos países que se niegan o se negaban anteriormente a construir centrales nucleares por todo el riesgo que se corría, entre comillas, porque si se maneja bien no se corre ningún riesgo. Entonces, hay muchos países que se negaban, pero ya estamos yendo poco a poco. Todos los países, hay muchos congresos sobre estos mini reactores nucleares y todos estamos como que ya dirigiendo la atención a esta nueva fuente de energía que yo pienso que en el futuro será la que nos va a abastecer a todos de energía, porque para el 2030 se calcula que la necesidad de energía va a ser duplicada. O sea que nosotros los seres humanos vamos a necesitar el doble de energía de la que hoy en día estamos utilizando. Así es. Y bueno, pues la construcción es más asequible, y suelen estar diseñados a medida para un lugar en particular, lo que a veces ocasiona retrasos en la construcción, pero si es que yo tengo una cierta dimensión, prácticamente un cierto espacio, una dimensión de espacio, estos mini reactores nucleares pueden ser diseñados para ese espacio en específico. No necesito tener 200 hectáreas de terreno para construir este mini reactor nuclear, no para nada. Por ejemplo, como les comenté, Google
ya bueno, pues ya está el proceso de adquisición de sus mini reactores nucleares y ellos seguramente deben tener su espacio ya pues ya definido para dónde van a estar los mini reactores nucleares y los mini reactores nucleares deben estar diseñados para caber en ese espacio en específico. Entonces, eso a mi forma de ver es una ventaja porque a la necesidad del cliente. Bueno, y estos mini reactores nucleares permiten ahorrar costos y tiempos de construcción. Pueden desplegarse gradualmente para ir ajustándose a la demanda creciente de energía.